Igual 71 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... En ese momento, la desesperación y el miedo invadieron toda la isla. Los civiles, inconscientes de su transgresión, se arrodillaron en el suelo, llorando desconsoladamente. ¿Qué mal habían cometido para ser perseguidos como presas por los poderosos dragones celestiales? Pero en momentos como estos, los lamentos y los llantos eran inútiles. Salieron corriendo de sus hogares, su medio de supervivencia, y huyeron hacia el mundo exterior. Sin embargo, la isla era demasiado grande. ¿Dónde podrían esconderse por mucho que lo intentaran? En la costa, se abrieron jaulas de hierro. Con el sonido metálico de las cadenas, innumerables esclavos de diversas formas y tamaños se dispersaron en todas direcciones. Ya fuera el bosque o el pantano, las llanuras desoladas o la playa plana, todos buscaban desesperadamente un lugar donde esconderse. Algunos incluso optaron por enterrarse, con la esperanza de que la arena de sus cuerpos bloquee la vista de los dragones celestiales. Sabían que en una celebración así, la esperanza de supervivencia era extremadamente escasa, pero ese último destello de esperanza encendió sus fuerzas restantes. Naturalmente, los dragones celestiales querían ver una escena así. Se reunió, riendo a carcajadas y burlándose de las patéticas hormigas. Este juego era simplemente maravilloso. El tiempo transcurría minuto a minuto. Miembros del gobierno mundial ya habían erigido una plataforma elevada en el centro de la isla. Satan Saint presidía allí, y todas las recompensas se apilaban sobre la plataforma, formando una pequeña, magnífica y espectacular montaña. Finalmente, con el disparo de un árbitro del dragón celestial, comenzó esta celebración genocida. Esos dragones celestiales se animaron, cada uno corriendo con una risa extraña. Esta vez, había muchas presas raras entre ellas. Aunque no pudieron ganar un premio, capturar una presa así y apropiársela era algo muy honorable. Se oyeron disparos y, poco a poco, una densa humareda, atravesando la arboleda, se elevó hacia el cielo. La otrora frondoso bosque había sido incendiado, y el fuego se volvía cada vez más intenso. Los soldados de la marina de bordo de los buques de guerra podían sentir la alta temperatura de las llamas, incluso a gran distancia. Todo esto les quemaba el corazón. 5 horas completas. Todos estaban profundamente desconcertados. Incluso Sengoku y Garp parecían dolidos, pero estaban indefensos. Y justo entonces, el cielo se oscureció de repente. Un aura familiar pero poderosa apareció dentro del rango de percepción de Sengoku y Garp. Los dos alzaron la vista y vieron una isla flotando en el aire. A juzgar por su tamaño, era casi la mitad del Valle de Dios. La sombra que proyectaba era inmensa, cubriendo el cielo, y la risa que provenía de arriba les provocó escalofríos. Ja 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 ja. Parece que llegué justo a tiempo. ¡Qué pura desesperación! ¿Cuánto tiempo sin verte, Marines? Una figura flotaba en el aire, visible solo como un punto negro desde la distancia, pero su risa característica y su capacidad de flotar en el cielo ya confirmaban su identidad. Shiki. ¿De verdad te atreviste a venir? Sengoku estaba sorprendido y furioso. Nunca imaginó que el enemigo llegaría tan rápido, y la aparición del León Dorado también demostró que los piratas de las rocas no estaban lejos. León Dorado, invencible en combate aéreo, lideró la carga, seguido de cerca por Barba Blanca, invencible en combate naval. Esta era una táctica común de los piratas de las rocas. Sengoku y Garp se quitaron los abrigos, se arremangaron y parecían listos para la batalla. Ja 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 ja. ¿Cómo pudieron los piratas de Rocks perderse algo así? Pero me gustaría decir que, comparados con nosotros, los piratas, esos malditos dragones celestiales son los tipos más atroces del mundo. No era difícil detectar la burla en el tono de Golden Lion, pero no pudo refutarlo. Con su excelente vista, León Dorado ya había visto las expresiones de aquellos que se autoproclamaban justos, como si hubieran comido tierra. Sintió una inmensa satisfacción, y entonces, con un gesto de la mano, la aterradoramente enorme isla se desplomó. Y su objetivo era el Valle de Dios que se encuentra abajo. No era difícil imaginar cuántos dragones celestiales morirían o resultarían heridos si este ataque aterrizara. No te dejes llevar. Sengoku rugió y se transformó instantáneamente en su forma de Buda. Su enorme cuerpo irradiaba una luz dorada, llena de majestuosidad.
Utilizó los 6 poderes de Marineford, lanzando su ataque hacia arriba pateando el aire, y una brillante luz dorada ya se había condensado en la palma de su mano derecha. Gran onda expansiva de Buda. Garp le siguió de cerca. En ese momento, no pudo contenerse. Esto preocupaba el futuro de la marina. Hueso del puño. Impacto. Un golpe simple y sin adornos, pero el impulso que desató no fue menor que el de Sengoku. Con su fuerza combinada, destruir una isla así era totalmente posible, pero entonces oyeron el sonido que menos querían oír. Momo. 30X meteorito. En el instante en que las palabras cayeron, la isla, que era la mitad del tamaño del Valle de Dios, aumentó repentinamente 30 veces su tamaño. De repente se convirtió en una isla gigante 15 veces más grande que el Valle de Dios. El mundo parecía sumirse en una noche eterna, como si el cielo se hubiera derrumbado. Ja 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 ja. Desesperación. Y tengo que agradecerte por poner a este niño a mi lado. Este es nuestro apasionado ataque combinado de 2. León Dorado rió a carcajadas. Para él, la fruta Momo era simplemente la habilidad auxiliar más poderosa. Su capacidad de combate aéreo aumentaría exponencialmente. Los dragones celestiales que habían estado actuando imprudentemente en la isla se congelaron al instante. No entendían por qué el cielo se había oscurecido de repente, pero en cuanto alzaron la vista, muchos dragones celestiales se asustaron tanto que se orinaron en los pantalones. Se ha caído el cielo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos idiotas de la marina? Densa prisa y protejan a este santo. Esa voz parece ser de esas sinvergüenzas de los piratas de Rocks. Ese tipo aterrador sí que vino. Claramente, la formidable reputación de Rocks no solo era conocida entre la gente común. Incluso los nobles del gobierno mundial desconfiaban muchísimo de este señor del Nuevo Mundo. Ese tipo realmente se atrevió a matar dragones celestiales, e incluso lo disfrutó. La isla, repentinamente agrandada 15 veces, hizo que los ataques de Garp y Sengoku parecieran insignificantes. Juntos, solo lograron destruir 2/3 de la isla. Aquí, destruir significaba que redujeron el volumen de esta gigantesca isla a 2/3. La isla restante seguía siendo mucho más grande que el Valle de Dios, y las partes destrozadas se convertían en rocas gigantes que, desde tal altura, aún poseían un poder destructivo extremadamente fuerte. Roldi. Sengoku apretó los dientes y miró hacia arriba. Él y Garp habían dividido la isla en muchos pedazos. A través de los huecos entre los enormes escombros, vio a Roldi de pie junto a León Dorado, con los pies sobre una roca gigante. Ese niño miraba fríamente hacia el Valle de Dios. No te dejaré triunfar. Impacto de Buda. Bombardeo. Sengoku comenzó a agitar frenéticamente sus brazos, lanzando oleadas de ondas de choque, destruyendo desesperadamente la isla restante. Pero su fuerza por sí sola no era suficiente. Garp, rompe esas rocas. Garp. Garp. No se oyó ningún movimiento detrás de él. Garp ignoró por completo la voz ansiosa de Sengoku. Con el rabillo del ojo, Sengoku vislumbró a Garp, quien miraba fijamente, con el rostro abatido, la figura en el cielo. Inmóvil. Garp había imaginado una escena así innumerables veces. Pensó que estaba completamente preparado mentalmente, creyendo que podría enfrentar con calma a su antiguo discípulo, pero en el momento en que realmente se encontraron, se dio cuenta de que estaba lejos de lo que había imaginado. ¿Cómo iba a enfrentarse al niño que había visto crecer desde pequeño? Comprendía el carácter de Roldi. Sabía que la otra parte no era en absoluto un sinvergüenza malvada. Sin embargo, sus diferentes posturas habían forzado a este maestro y discípulo a una situación adversa. ¿No era el vicealmirante de la Marina? ¿La jubilación de Bartolomeu hace unos días es suficiente para ilustrar esto? Solo 4 años de dedicación bastaron para que ese vicealmirante se retirara con calma, sacrificándolo todo por este estudiante. ¿Y qué hay de él? Este fue su primer discípulo. Garp. Sengoku rugió de nuevo al ver las rocas gigantes a punto de estrellarse contra el Valle de Dios. Si Garp no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Ante el grito de Sengoku, Garp arrastró su pesado cuerpo, pero se estalló con su mayor velocidad, rompiendo frenéticamente una roca gigante tras otra, aparentemente tratando estas piedras como sacos de boxeo. Había hecho todo lo posible, y Sengoku también. 2/3 de esa enorme isla fueron completamente destruidos por ellos dos.
Incluso si los fragmentos de roca cayeran desde gran altura, no causarían víctimas. Pero el tercio restante, sin embargo, no pudo hacer nada, solo pudo observar cómo esas rocas gigantes caían al suelo. Incluso si solo una pequeña porción de cayera en la isla, sería suficiente para causarles problemas a los dragones celestiales. Garp, ¿en qué diablos estás pensando? Sengoku, habiendo recuperado ligeramente el aliento, le rugió a Garp que estaba a su lado. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo? Roldi permaneció en el aire, hablando con un tono complejo. A su lado estaban sus compañeros, sobre él estaba su discípulo, y sobre sus hombros, aún cargaba la justicia de sus creencias. ¿Qué debo hacer? Esta fue una de las pocas veces en la vida de Garp en que cayó en la confusión. Los soldados y agentes de la marina que se encontraban abajo solo podían observar con impotencia. Su fuerza era insuficiente para participar en semejante enfrentamiento de potencias, y sus cañones simplemente no tenían un alcance tan amplio. Sin embargo, no permanecieron inactivos por mucho tiempo. Contraalmirante Roldi, por fin se ha encontrado cara a cara con el vicealmirante Garp. Maldita sea. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Suspiro, supongo que no hay nada que hacer. Después de todo, incluso alguien como yo quiere deshacerse de esos tipos feos. ¿Quieres morir? ¿Es algo que puedes decir en voz alta? Disculpen, me equivoqué un momento. Oigan. ¿Sientes eso? Parece que el barco se está sacudiendo. El océano, de repente está tan turbulento. El temblor bajo sus pies se hizo cada vez más violento. El soldado de la marina, desde la posición de vigía, miró con sus binoculares el horizonte lejano y descubrió una extraña visión. Ola tras ola se dirigieron hacia el Valle de Dios, incesantes y cada vez en mayor intensidad. Eso es. De repente sus pupilas se contrajeron. Grieta. Un sonido nítido y estrepitoso llegó desde lejos. El sonido era increíblemente exagerado, como si el mundo se estuviera desmoronando. El mar, ya de por sí agitado, se estalló repentinamente. Las olas casi duplicaron su tamaño. Tras solo 2 oleadas, el vigía vio el tsunami a lo lejos. Es un tsunami. Ante el poder de la naturaleza, la fuerza humana es insignificante. Este tsunami fue capaz de destruir todas las flotas del gobierno mundial, e incluso el mismísimo Valle de los Dioses. Los marines, bien entrenados, eran algo mejores, pero los agentes parecían indefensos. El tsunami ni siquiera había llegado, y ya estaban en pánico. Sengoku, en el cielo, sintió una punzada en el corazón. Al ver el tsunami tan familiar a lo lejos, supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. ¡Ay! No te quedes en blanco. Rolti y León Dorado son míos. Ese Barba Blanca también ha llegado. Ve a detenerlo. Sengoku, después de todo, tenía un punto débil. No obligó a su viejo amigo a enfrentarse a algo que le causaría dolor. Efectivamente, tras escuchar las palabras de Sengoku, la expresión de Garp se relajó visiblemente un poco y rápidamente fue a bloquear el tsunami que se avecinaba. Gurararara. ¿No te estás sobreestimando, Sengoku? ¿Creen que pueden detenernos, los piratas de las rocas? León Dorado rió a carcajadas, pero también tenía algunas dudas. Sabiendo que los piratas de Rocks participarían en esta celebración, ¿por qué Marineford envió tan pocas tropas? No era exagerado decir que su capitán, las rocas bastaron para derrotar a 2. ¿Y qué hay de los capitanes de división restantes? ¿Contaban con esos agentes del gobierno mundial? La duda persistía en su corazón, pero Sengoku claramente no quería dar explicaciones. Resopló con frialdad y, sin vacilar, cargó contra León Dorado y Roldi. Su puño dorado y reluciente se dirigió directamente hacia León Dorado, quien, sin miedo, desenvainó sus 2 espadas de la cintura y bloqueó el ataque en posición cruzada. Ambos eran viejos rivales y comprendían perfectamente la fuerza del otro. Niño, ve. Me encargo de esto. Haz lo que quieras. León Dorado, siendo muy leal, no obligó a Roldi a enfrentarse a Sengoku. Sabía que este joven, aún aferrado a viejos sentimientos, también había recibido la bondad de Sengoku. En lugar de eso, era mejor dejar que se encargara de esos molestos de abajo. Roldi, no sigas por el mal camino. Piensa en tu maestro, piensa en todos en Marineford. ¿De verdad quieres traicionar a todos? Ríndete, te jurado por el nombre de un almirante que te perdonaré la vida. Las palabras de Sengoku hicieron que Rolti dudara un momento, pero luego dejó de lado por completa sus emociones. Lo miré profundamente.
Esta podría ser su última mirada emotiva hacia Sengoku. Roldy saltó directamente desde la roca gigante, precipitándose hacia las naves que se encontraban debajo. Su enorme cuerpo y fuerza bruta hicieron añicos al instante una gran nave de guerra del gobierno mundial. Eres un descarado, Sengoku. ¿Qué quieres decir con en nombre de un almirante? Deberías saber lo que hizo ese chico. Aunque ese talcón arriesgara su vida, no sería suficiente. El león dorado se burló, pero de repente pensó en algo y escupió con desdén a la otra parte. Entonces ese niño todavía recuerda tu amabilidad, ¿y así es como lo tratas? Gracias, Sengoku. Tú mismo cortaste el último vestigio de afecto entre ustedes dos. A partir de hoy, ese niño podrá convertirse en un pirata con la conciencia tranquila. Enemigo avistado. Es el recién nombrado capitán de la 7ª división de los piratas de Rocks. El renegado Marine, con una recompensa de 949 millones, Berserk Roerty. Todos, prepárense para la batalla. Por el honor de nuestra organización, no podemos permitir que estas infames ofendan a los adultos. Es solo un simple Roldy, un contraalmirante de la Marina como mucho. Tenemos 4 escudos más fuertes de los dragones celestiales aquí, comparables a los de un almirante del cuartel general de la Marina. Esta vez, la celebración de los dragones celestiales contó con un elenco excepcionalmente lujoso. No solo la Marina se lució, sino que el gobierno mundial también envió a la legendaria organización de agentes más poderosa. El CP0. 4 poderosos, conocidos como los escudos más fuertes de los dragones celestiales, cada uno con experiencia en innumerables batallas y una fuerza no inferior a la de un almirante del cuartel general de la Marina. Entre los vítores de los agentes, aparecieron 4 miembros del CP0. Vestían trajes blancos inmaculados, envueltos en abrigos blancos. Su blanco puro emanaba un aura escalofriante. En ese momento, Roldy acababa de salir de los restos de las naves del gobierno mundial. La mitad superior de su ropa estaba hecha jirones por las astillas, ya que no era de buena calidad. Así que simplemente se la arrancó, dejando al descubierto su musculoso torso. Ese físico, que podría llamarse la obra de arte más perfecta del mundo, en ese momento, exudaba una sensación de opresión extremadamente fuerte. Roldy subió a bordo del barco más grande. Cientos de agentes le apuntaron con sus armas, pero esas balas no le importaban. Su cuerpo de acero era suficiente para mantener ileso bajo el fuego de las balas. Así que, mostró los dientes con una sonrisa feroz, fijando su mirada en los 4 escudos más fuertes de los dragones celestiales con la presencia más poderosa. Pirata Fighter Roerty. Venir aquí solo, enfrentándote a nuestros 4 dragones celestiales, los escudos más fuertes, será la decisión más insensata y definitiva que jamás hayas tomado. No tienes idea de a qué te enfrentas. El propósito de nuestros escudos más fuertes de los dragones celestiales es eliminar cualquier enemigo potencial para los adultos. Los chicos frente a él hablaban sin parar, y Roldy se enfadaba cada vez más. La irritación avivó aún más su ira. Extendió su fina lengua y se lamió los dientes afilados. Comunicarse con gente así era simplemente desperdiciar su vida. Roldy se abalanzó como un lobo. Los lacayos de estos dragones celestiales desprendían un olor que le repugnaba instintivamente. Estaba demasiado conocido con él. Era el olor de esos malditos traficantes de personas. Roldy abrió sus grifos. Las pocas personas frente a él no medían más de 2 o 3 metros de altura. En un abrir y cerrar de ojos, un agente con traje blanco apareció en su boca. Sus dientes afilados cortaron la delicada piel, clavándose profundamente. Apretó la mandíbula, sus dientes afilados se cerraron, y un gemido brotó de la boca de la agente. Esta escena repentina abrió los ojos de par en par. Roldy era demasiado veloz. No tuvieron tiempo de reaccionar. El agente se veía terriblemente desdichada, con la cintura y el abdomen empapados de sangre. Roldy la agarró de las piernas con una mano y, al ver a los agentes, que palidecían de miedo, la atacó en dirección contraria como si estuviera mordisqueando una pata de pollo. La sangre brotaba como una fuente. Salvo por su piel, la hermosa mujer no se diferenciaba de una persona común. Sus órganos internos eran los mismos. A los ojos de Roldy, cualquier idea de apreciar la belleza era imposible. Sus métodos de asesinato eran excepcionalmente crueles. Estos agentes, acostumbrados a ostentar su poder, jamás habían presenciado semejantes cosas. Incluso los 3 miembros restantes del CPO eran iguales. Aunque habían matado a muchos, nunca habían empleado métodos tan brutales.
Su compañero, que hacía un momento estaba junto a ellos, fue asesinado de la forma más inesperada. El miedo que les infundió semejante contraste casi los hizo desplomarse. ¡Ah! ¿Qué clase de dragones celestiales tienen los escudos más fuertes? ¿Poderosos comparables al nivel almirante? ¿Sabes siquiera lo fuerte que es realmente un poderoso almirante? Un grupo de lacayos que solo matan a los débiles, y aún así te atreves a afirmar falsamente poseer la fuerza de un almirante. Rolti no estaba seguro de cómo evaluaban su propia fuerza, pero estos 4 tipos frente a él estaban, como mucho, al nivel de un pirata con una recompensa de 500 millones. Esa fuerza era ciertamente buena, suficiente para tener un lugar en el nuevo mundo, pero para alguien como Roldi, eran tan débiles que resultaban tan ridículos como su arrogancia. No nos menosprecies. Vamos, que este pobre hombre vea nuestro poder. Un agente, claramente un líder, rugió con coraje forzado. Los dos que estaban detrás de él también reaccionaron. En su situación actual, no tenían otra opción. Morir a manos de Roldi o ser torturados hasta la muerte por los dragones celestiales en Merigeoise por incompetencia. Cargar. Mátalo. Sus rugidos parecían animarse a sí mismos. Los 3 atacaron a Roldi desde 3 direcciones. Uno desenvainó su espada, mientras que los cuerpos de los otros 2 mostraban rasgos animales. Claramente, se trataba de un cerco formado por un espadachín y 2 usuarios de frutas del diablo Zoan. El espadachín fue el primer agente en hablar. Su habilidad con la espada era buena, pero carecía de instinto asesino, lo que le parecía algo rudo incluso a Roldi. Tal nivel apenas despertó su interés. Los otros 2 simplemente dependían de los poderosos cuerpos que les otorgaba su fruta del diablo Zoan para usar artes marciales. Bueno, al menos eran muy valientes. Un destello rojo brilló en los ojos de Roldi. En lugar de retirarse, cargó contra la multitud. Simultáneamente, el poder de la línea de sangre de la tribu Mink surgió en su interior, y rasgos animales reaparecieron en su cuerpo. La pistola de dedos de los 6 poderes, mejorada con garras afiladas, se volvió aún más penetrante. La velocidad de ataque de Roldi era increíblemente rápida, como si le hubieran crecido 2 manos extra. Un agente con una fruta Zoan no pudo reaccionar a tiempo y los delgados dedos de Roldi le atravesaron el corazón. Los otros 2 tuvieron algo mejor suerte. Uno sufrió una herida en el hombro y el otro una fractura en el arma. El haki de armamento en esos dedos era del color de la guadaña de una parca. Esta fue una matanza completamente predecible. Cientos de agentes eran como hormigas ante Roldi. Poseían la impotencia de un lobo solitario frente a 3 perros con escudo, la desesperación de un Lupan sin destellos ante un Kai de golpe crítico puro. Sus contraataques infligían un daño comparable al de un solo objeto de ataque de escarcha a un mundo de 6 objetos. La diferencia entre ellos era la distancia entre un jugador de 3 estrellas de coste 1 y un jugador de 3 estrellas de coste 5, la muerte era el desenlace predeterminado. Roldi apuntó específicamente a las naves de los gobiernos mundiales. Quizás estaba mostrando consideración por los viejos lazos, al no destruir por completo las naves de guerra de la Marina, pero los que llegaran después no pensarían así. Una espesa niebla se alzó del mar, una enorme flota emergió de la niebla, apareciendo en la superficie del mar no muy lejos. Sobre el firmamento, las espadas gemelas del león dorado y las palmas de Buda de Sengoku se enzarzaron en un feroz choque. Sobre el mar, Barba Blanca ejercía el poder de temblores capaces de destruir el mundo, bombardeando salvajemente a Garp, que se encontraba cerca. En las naves del gobierno mundial, Roldi estaba desatando una sangrienta masacre. Sin embargo, todos sabían que esto era solo un aperitivo. La enorme flota pirata que se acercaba gradualmente era el plato principal. Estos piratas parecían haber llegado a un acuerdo. Además de la enorme flota de los piratas de Rox, había no menos de 5 barcos de otras facciones navegando hacia el Valle de Dios, entre ellos una silueta familiar. No eran otros que los piratas de Roger. Los marines por fin tenían algo que hacer. Los vicealmirantes a bordo ordenaron rápidamente a sus soldados que contraatacaran, pero los cañones desempeñaron un papel mínimo en esta guerra. Tenían poco personal. El número de piratas los superaba con creces. Caramba, caramba, caramba. Muchachos, ¿ven la isla a lo lejos? Allí cumpliremos nuestras ambiciones. Esos incorregibles canales del mar están allí, junto con innumerables tesoros. Todos escuchen, a toda velocidad. Atrapen por mí. El fuego de cañón llenó el cielo, y la guerra comenzó oficialmente.
Los soldados en la costa respondieron con fiereza, y las torretas preparadas en la isla también comenzaron a escupir fuego. 2 o 3 facciones desafortunadas que intentaban pescar en aguas turbulentas fueron alcanzadas por el cañonazo, hundiéndose en el mar entre lamentos y desesperación, mientras sus parientes pilotaban sin piedad sus gigantescos barcos piratas sobre sus cabezas. De igual manera, no fueron solo los piratas y el gobierno mundial quienes acudieron a este campo de batalla. Siempre hay personas en este mundo que valoran ciertas cosas más que sus propias vidas, como los globos aerostáticos en las nubes. Numerosos reporteros, armados con el equipo más avanzado del mundo, presionan sus cámaras a una velocidad vertiginosa, creando imágenes residuales. Quería registrar todo sobre esta guerra sin precedentes. Esta era sin duda una gran noticia que conmocionaría al mundo entero. Los barcos de los magnates del mundo oscuro permanecieron en el mar lejano, como un torrente interminable de telescopios observando todo lo que estaba a punto de ocurrir. Necesitaban observar estas cosas para prepararse para futuros acontecimientos. Había tantos individuos así que se podría decir que incluso una sola pieza de información de esta guerra era invaluable. ¿Cómo podría alguien perderse un evento así, donde la tripulación pirata más cruel de la historia, junto con todo el Nuevo Mundo, lanzó abiertamente una guerra contra el gobierno mundial, un hegemón que había existido durante casi 800 años? Los resultados de la primera ronda de combate superaron la imaginación de todos, con el bando pirata con ventaja absoluta. En cambio, el gobierno mundial, aunque sus cañones eran potentes, no representaban una amenaza suficiente para los individuos más fuertes. Por supuesto, la primera ronda de combate no pudo determinar el resultado de toda la guerra. En medio del continuo fuego de cañón, los barcos piratas se acercaban cada vez más al Valle de Dios y lanzaron un contraataque. Las densas balas de cañón casi acribillaron las naves de la marina como un colador. Ni siquiera tuvieron que preocuparse por las naves del gobierno mundial. Roldy se había vuelto loco, habiendo destruido ya 2/3 de las naves del gobierno mundial. El cañonazo de la costa ya había alcanzado el Valle de Dios. El santo Satán, sentado en una silla en la plataforma alta, abrió lentamente los ojos. Una luz brillante en su mirada ancestral pero imponente. Están aquí. El santo Satán había anticipado con antelación lo que estaba sucediendo, pero ni siquiera él, con toda su sabiduría, esperaba que la ofensiva pirata fuera tan feroz. Gracias a su haki de observación, los piratas aplastaron por completa la primera línea de defensa del gobierno mundial, y las fuerzas restantes huyeron frenéticamente hacia la isla. Cuando la espada de Gibek, que navegaba a la vanguardia, atracó, Roxa aterrizó en el Valle de Dios, y la moral de los piratas alcanzó un nivel sin precedentes. Risa, risita, risita. Vamos. El tesoro está dentro, ve y consigue lo que quieres. Simplemente mata a todos los que se te presentan. Los capitanes de división restantes siguieron a Rox. Big Mom, pisando a Zeus, miró a Barba Blanca y León Dorado, quienes ya estaban enfrascados en la batalla. Sabía que su oportunidad era ahora la mayor. Kaido. Vamos. Llamó a su aprendiz, que la seguía, y corrió impaciente hacia el Valle de Dios. Kaido, con su garrote de púas, la siguió rápidamente. Esta acción desató la locura de los piratas. Un gran número de ellos irrumpió en el Valle de Dios, compitiendo por posicionarse. Sin siquiera pensarlo, en el momento en que los nobles mundiales aparecieron ante estos locos, el destino de los dragones celestiales ya estaba sellado. Es tu turno de actuar. Vamos. El cetro del santo satánico tocó ligeramente el suelo, y en esta alta plataforma se encontraron varios individuos imponentes, vestidos con esplendor. Sus rostros reflejaban la misma arrogancia que los dragones celestiales comunes, pero el aura que los rodeaba era algo que estos no podían poseer. Estos tipos son unos inútiles. No aguantaron ni 5 minutos. El protagonista era atractivo, con un físico excelente y un aura masculina. Sin embargo, tenía un extraño cabello en forma de media luna y vestía ropas rojas y costosas, con un magnífico estoque en la cintura. Comandante Figarland, ¿no era su derrota parte del plan? Precisamente por eso tenemos la oportunidad de actuar y lucirnos. El hombre de cabello rubio permanecía respetuosamente junto a Figarland. Por su tono, no había rastro de miedo hacia los piratas del Nuevo Mundo. La razón era sencilla. Eran los caballeros de Dios. Eran la élite de los dragones celestiales, la élite entre la élite.
Poseían el linaje más noble, la fuerza más poderosa y un estatus elevado, incluso con el derecho de juzgar a los dragones celestiales comunes. Eran la fuerza de combate más poderosa de los dragones celestiales, creada por los nobles mundiales con incontables esfuerzos. Solo los individuos más destacados podrían unirse. Después de todo, incluso uno de los grandes premios de esta celebración era convertirse en aprendiz de los caballeros de Dios. Conozco bien tu fuerza, pero no te descuides. Rox no es fácil de derrotar, y sus capitanes de división también son oponentes formidables. Tu misión es simplemente retrasar su avance hasta que lleguen refuerzos. Entonces estos piratas morirán. Satan Saint les advirtió, pero estaba claro que el líder Figarland no tomó en serio sus palabras. HMPH. Solo un montón de hormigas. Caballeros de Dios, a moverse. Su voz aún permanecía en el espacio, pero la persona ya había desaparecido. El santo Satán observaba pensativo hacia dónde se habían marchado los caballeros de Dios. También podía oír los lamentos de los nobles del Valle de Dios. Rocas, nuevo mundo, vuestra avaricia os conducirá a vuestra destrucción. La matanza de los piratas no se detuvo ni un momento. Esos gobiernos mundiales, los agentes que se habían retirado al Valle de Dios, apretaron los dientes y resistieron a los piratas. Ya no tenían ventaja en número y su fuerza general no era rival para los piratas. Fue una masacre unilateral, una guerra del tamaño de una picadora de carne. León Dorado y Barba Blanca hicieron el mayor esfuerzo para contener a Sengoku y Garp, mientras los otros capitanes cargaban con entusiasmo hacia el interior de la isla. Esto parecía bastante injusto, pero extrañamente Barba Blanca y León Dorado no tuvieron objeciones. Claramente, sabían que el gobierno mundial no podía simplemente haber colocado estas fuerzas aquí. Debía haber un gran número de individuos fuertes dentro de esta isla. Risa, risita, risita. Que reine el caos, que todo caiga en el caos. Rox respiró hondo y satisfecho, saboreando el olor a pólvora en el aire. Caminaba en la parte trasera de la fuerza principal, con pasos pausados, mientras tanto, ¡qué miedo, realmente qué miedo! Dentro de una polvorienta choza de madera, a través de un gran agujero en el techo, se podía ver vagamente a un muchacho musculoso pero joven agachado en un rincón. Llevaba ropas andrajosas y era incluso más robusto que un adulto, pero en ese momento lloraba profusamente, su cuerpo temblaba violentamente, claramente aterrorizado hasta el extremo. Kuma. ¿Dónde estás, Kuma? En ese momento la puerta se abrió. Era un hombre joven con una cabeza muy grande y cabello morado. Miró a izquierda y derecha, y cuando vio al niño agachado en la esquina, un atisbo de alegría apareció inconscientemente en su rostro. Kuma, gracias a Dios que por fin te encontré. ¿Por qué sigues escondido aquí? Corramos juntos. Este joven era Ivankov, sí, el futuro ejecutivo del ejército revolucionario, Ivankov, la reina de los Máricas. Sin embargo, en ese momento, claramente era solo un niño común y corriente, nacido con una apariencia extraña, fue capturado como un juguete y ofrecido a los dragones celestiales. Él fue uno de los esclavos enviados de todo el mundo al Valle de Dios para este evento. Y el niño al que llamado Kuma era Bartolomeu Kuma, uno de los futuros 7 señores de la Guerra del Mar, el más gentil pero conocido como el tirano. Como raro miembro de la raza bucanero, se decía que su clan había cometido crímenes imperdonables contra los dragones celestiales, nacidos como esclavos. En esta celebración fue una de las 30 presas excelentes. El peligro que enfrentaba era mucho mayor que el de los demás. Ya no puedo correr, realmente ya no puedo correr. Kuma lloró amargamente. Él no sabía qué había hecho mal. Su existencia en este mundo es inherente a un error. Pero él no había hecho nada, y sin embargo fue tratado como un esclavo, golpeado desde muy joven, separado de sus parientes más cercanos. Él gemía de dolor, pero su dueño consideraba que era la música más hermosa. Sufría un tormento inhumano todos los días. Quería morir, pero siempre le faltó coraje. Quizás venir aquí fue una especie de liberación para él. Si muriera así, ya no sufriría. Kuma-chan. Esta era una voz femenina joven. Los sollozos de Kuma se detuvieron por un momento. Ya no le quedaban ataduras, al menos eso creía, pero, levántate rápido, escapamos juntos. Kuma miró a la chica llamada Jinji.
Caído en la desesperación, encontró fuerza en alguna parte, y coraje en alguna parte, y se levantó de nuevo, sin querer morir así como así. Salió de la casa destartalada y vio la luz del sol perdida hacía mucho tiempo. Aquí se reunió muchos esclavos con el mismo destino que ellos. A los ojos de los débiles, acurrucarse juntos para darse cuenta de que calor siempre era mejor que estar solos. Una docena de ellos, sin un destino específico, corrieron en una dirección. ¿Cuándo terminará esto? ¿De verdad podremos escapar? Después de un tiempo de carrera desconocido, alguien cayó de arrepentimiento de rodillas. Jadeaba en busca de aire, su rostro estaba lleno de desesperación. Esta emoción se extiende como una plaga entre estos esclavos. Todo el Valle de Dios estaba rodeado por las fuerzas militares del gobierno mundial. ¿Hacia dónde podrían huir? Esta celebración duraría 7 días completos. ¿Dónde podrían esconderse durante esos 7 días? Estallido. Un disparo. Un esclavo que cayó al suelo recibió un disparo en la frente. La bala creó una salpicadura de sangre. Los ojos del esclavo se abrieron de par en par, luego sus pupilas perdieron rápidamente su brillo y cayeron al suelo con un ruido sordo. Parece que la suerte ante santo es realmente excelente. Me perdí, pero me encontré con un gran regalo. Un dragón celestial surgió de una casa cercana. Su cuerpo estaba cubierto de mucha sangre y la pistola de chispa que tenía en la mano todavía humeaba. Está claro que el disparo que acaba de hacer fue obra suya. Están aquí. Esos demonios están aquí. ¿Qué esperas? Corre. No quiero morir, no quiero morir. Los esclavos apiñados se dispersaron como pájaros y bestias. No tuvieron coraje para enfrentarse al dragón celestial. Bajaron la cabeza y corrieron hacia la distancia, entre ellos Ivankov y sus 2 compañeros. En ese momento, estaban indefensos y solo podían correr con todas sus fuerzas. Afortunadamente, los 3 tuvieron mucha suerte. El arma del dragón celestial no les apuntaba. ¿Es mocoso se escapó? El dragón celestial hizo pucheros, sintiéndose un poco disgustado. Se había dado cuenta de que el mocoso era una de las presas excelentes, que valía unos 6.000 puntos. Esto equivalía a más de una docena de conejos comunes. Pensando en esto, no dudó más, recargó su pistola y salió en persecución. Los dragones celestiales eran los cazadores en esta celebración, pero esto no era absoluto. Algunos cazadores desafortunados y arrogantes fueron emboscados por esclavos escondidos en las sombras y sus gargantas fueron cortadas por individuos poderosos. No eran esclavos comunes y corrientes. Entre los esclavos excelentes y de élite, había bastantes piratas. Sabían que no tenían esperanza de sobrevivir, por lo que tomaron represalias contra los dragones celestiales con extrema locura. El caos se convirtió en el único descriptor para el Valle de Dios, pero los individuos verdaderamente formidables aún no se habían unido a la batalla. En la costa, Rolti ya había destruido el último de los barcos del gobierno mundial. En ese momento parecía como si hubiera salido de un mar de sangre. Miró a los 4 individuos enredados en la batalla no muy lejos, suspiró en su corazón y luego huyó del área como si estuviera escapando. No podía enfrentarlos, solo podía evitarlos. Rolti se precipitó hacia el interior del Valle de Dios a una velocidad extremadamente rápida. El hedor en el aire lo hacía sentir muy incómodo. Hoy, de todos los dragones celestiales de esta isla, ninguno de ellos vivirá. La expresión de Rolti era bastante aterradora, y sus palabras aún más. Si una persona común los oyera, probablemente se moriría de miedo. Pero eso era precisamente lo que iba a hacer. Corrió por la jungla como una bestia, viendo muchos piratas en el camino, algunos de los piratas de Rox y otros de diferentes tripulaciones piratas, pero no les prestó atención. Después de matar a unos cuantos individuos tontos, llegó a la ciudad. Una escena infernal saludó sus ojos. Los incendios abrasadores consumían las casas en ruinas, había miembros amputados por todas partes y los rostros de los civiles muertos aún mostraban una profunda desesperación y miedo. Y justo en ese momento, un dragón celestial, portando un cuchillo ensangrentado, tarareando una melodía, salió de una casa de muy buen humor. Tan pronto como salió, se encontró con la mirada de Roldi. Jojojo. ¡Qué fuerte! Debe ser uno de esos 10 conejos más preciados, ¿verdad? ¡Qué físico! TSK, TSK. Este santo no soportaría matarte.
¿Qué tal si te portas bien y te conviertes en su montura? El dragón celestial observó el cuerpo de Roldy con satisfacción. Ya eran sus abdominales, pecho, bíceps o cuádriceps, los músculos de Roldy exhibían la máxima belleza estética que un hombre podría poseer. Un ejemplar de tan alta calidad no debía morir allí. Debía convertirse en su herramienta para presumir. Incluso si diera un paso atrás, semejante físico también sería una excelente moneda de cambio. Las damas de Tierra Santa sin duda estarían dispuestas a pagar un alto precio por un hombre así. Roldy quedó un poco aturdido después de escuchar las palabras del dragón celestial. Ríndete obedientemente. El gobierno mundial ha rodeado completamente esta isla. Nadie puede sobrevivir aquí. Tras convertirte en esclavo de este santo, recibirás la mejor comida y el mejor alojamiento. Serás el esclavo de mayor rango de este santo. Que el orgulloso dragón celestial ofreciera tales condiciones demostraba la perfección de Roldy a sus ojos. Pero, por desgracia, este pobre hombre aún desconocía que ya había cometido una ofensa capital, y sus acciones actuales equivalían a echar leña al fuego, buscando su propia muerte. ¿Dijiste que querías convertirme en tu esclavo? La expresión de Roldy permaneció tranquila, pero su cuerpo se hinchó aún más. Las venas se le hincharon en el frente y su gélida intención asesina casi se solidificó. Una tenue niebla roja rodeó su cuerpo, y junto con la sangre que lo cubría, esta apariencia, como la de un demonio del infierno, hizo que el dragón celestial se diera cuenta de que parecía haber adivinado algo mal. ¿Qué quieres hacer? Te lo advierto. Este santo es un dragón celestial. ¿Entiendes, dragón celestial? Si te atreves a ponerme la mano encima, un almirante matará a todos tus allegados. Tu familia, tus amigos, tus maestros, nadie escapará. El dragón celestial se dio cuenta de que algo andaba mal y amenazó, fingiendo serenidad. Rolty lo miró fijamente. Quizás sorprendido por sus palabras, se rió. Tienes mucho coraje. El último que dijo que quería convertirme en esclava está muerto, más que muerto. Ah, se me olvidó recordarte que también era una dragona celestial. Roldy caminó lentamente hacia el dragón celestial. Cada paso que daba impactaba en su corazón, como una sentencia de muerte enviada por la parca. Conforme la muerte se acercaba, ese miedo se magnificaba al extremo. Las palabras de Roldy también le recordaron algo. Abrió los ojos de par en par. ¿Un dragón celestial asesinado? ¿Cómo era posible? Pero entonces recordó. Sí, un dragón celestial fue asesinado. Lo hizo personalmente un contraalmirante del cuartel general de la Marina. Traicionó al marine y se convirtió en el capitán de la 7 División de los Piratas de Rocks, eres Roldy. El dragón celestial finalmente se dio cuenta de lo insensato de sus acciones. Sin dudarlo, se dio la vuelta y echó a correr. Su fuerza no era mala, al nivel de un oficial del cuartel general de la Marina, pero, por desgracia, frente a él estaba Roldy. Roldy rugió y todo su cuerpo salió disparado como una flecha. El dragón celestial solo escuchó un silbido a sus espaldas. Inconscientemente, se giró para mirar, pero solo vio una enorme palma que se agrandaba constantemente en sus pupilas. La mano grande agarró fácilmente su cabeza y luego, con una fuerza inmensa, lo levantó del suelo. Suéltame. No puedes hacer esto. Soy un dragón celestial. ¿Un dragón celestial? La sangre de un dragón celestial también es roja, y un dragón celestial también puede ser asesinado. No importa qué tipo de persona sea, mientras sea traficante de esclavos, todos merecen morir. Roldy estaba a punto de aplastar la cabeza del dragón celestial, pero justo cuando estaba a punto de realizar su movimiento, su haki de observación le dio una advertencia. Echó la cabeza hacia atrás y una daga afilada le rozó la nariz. La daga partió por la mitad de un árbol gigante cercano, giró y fue atrapada por una mano. Apareció un hombre con un lujoso traje de combate y una máscara de calavera. San Batista, sálvame. El dragón celestial en la mano de Roldy pareció agarrarse a una pajita que le salvara la vida, levantando temblorosamente una mano y hablándole al hombre que apareció repentinamente. Oye, pirata. Libera al noble que tienes en la mano. El hombre llamado San Batista era muy arrogante. Roldy se giró para mirarlo, y su intuición bestial le advirtió. Claramente, el oponente era un individuo extremadamente poderoso. ¿Pero qué importaba eso? Roldy suena, sus dientes afilados instintivamente inquietantes. Entonces, de repente, presionó su mano derecha, y la cabeza del dragón celestial se abrió como una sandía.
salpicaduras rojas y blancas por todas partes. Perdón, no controlé bien mi fuerza. Me dijiste que lo soltara, ¿verdad? Aquí tienes. Roldi pateó el cadáver restante del dragón celestial hacia San Batista como si fuera basura. El rostro de este último se llenó de ira. No se molestó en tocarlo, la razón era simple. Bajo la inmensa fuerza de Roldi, el cadáver ya se había desintegrado en el aire. El aire se llenó del aroma de un dragón celestial, verdaderamente noble sin igual. Criatura despreciable, ¿sabes lo que has hecho? Dos dagas idénticas e increíblemente afiladas aparecieron en las manos de San Batista, y sus ojos ocultos detrás de la máscara de calavera estaban llenos de intención asesina. ¿No es solo matar a un dragón celestial? ¿Cuál es el problema? Esto es solo el principio. Si mato a todos los dragones celestiales de esta isla, ¿no te volverías loco? A Rolti no le importó en lo más mínimo. Lo que le importaba era que el dragón celestial acababa de llamar a este tipo frente a él San Batista. Lo que significaba que también era un dragón celestial, ¿verdad? Pero su fuerza era realmente buena. Por cierto, tú también eres un dragón celestial, ¿no? Roldi dijo con mala intención. Eres un fanfarrón tonto. ¿Sabes a quién te enfrentas? Soy San Batista. Soy miembro de los estimados Caballeros de Dios. Al ponerme la mira, has elegido el camino de la muerte. ¿Los Caballeros de Dios? Roldi arqueó una ceja. ¿Era esa violenta organización armada formada por los dragones celestiales? Así que se llaman los Caballeros de Dios. Recordó vagamente que Zephyr le había mencionado una vez que los cimientos del gobierno mundial eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Poseían una aterradora organización cuyos miembros, aunque pocos, eran figuras de alto nivel. Supuso que debían ser los llamados Caballeros de Dios. Nunca imaginé que entre esos dragones celestiales con aspecto de cerdo, pudiera surgir alguien como tú. Realmente eres una anomalía. Roldi comenzó a ajustar su respiración conscientemente, poniéndose en pie. Este tipo frente a él era sin duda un muy buen oponente. No solo valía la pena matarlo, sino que también poseía una fuerza decente que le permitiría luchar a su antojo. Hormiga ignorante, ¿qué entiendes? Como dioses que gobiernan este mundo, poseemos el linaje más noble. Asimismo, disfrutamos de los mejores recursos de cultivo del mundo, y junto con el talento incomparable ante Santo, tus esfuerzos son insignificantes ante todo esto. Pero según lo que dijiste, ¿solo tienes este nivel de habilidad ahora? En serio, amigo, ¿qué tan malo debe ser tu talento? Como dice el dicho, las mentiras no duelen, pero la verdad es como un cuchillo afilado. San Batista quiso replicar, pero no encontró el ángulo. Tú. El rostro de San Batista se sonrojó con la ira contenida. Tras apretar los dientes, parecía querer pasar del tema a la batalla. El cuerpo de San Batista se hinchó repentinamente, le brotó un pelaje dorado oscuro, y el pequeño que originalmente estaba frente a Roldi se transformó instantáneamente en una aterradora criatura de 8 metros de altura. Sus uñas se convirtieron en dagas extremadamente afiladas. Esta era claramente la habilidad de alguna fruta del diablo de tipo animal, y lo que sorprendió a Roldi fue que las dagas en la mano de San Batista también se hicieron más grandes a medida que su cuerpo se expandía. HMPH. San Batista dejó escapar un largo suspiro. Su boca sobresalía hacia adelante, con sus afilados colmillos expuestos en el aire. Parecía un hombre lobo de pie. Tipo animal, fruta perro, zoan mítico, forma de lobo gigante dorado oscuro. ¿Habilidad mítica de Zoan? Roldi también tenía algunos conocimientos. Aunque los Zoans míticos de tipo animal eran raros, había visto algunos. Mientras se maravillaba ante la extraordinaria fundación del gobierno mundial, una intensa ansia de batalla lo invadió. Hormiga despreciable, muere. San Batista de repente lanzó las dos dagas que tenía en las manos. Aunque se llamaban dagas, parecían más bien grandes espadas. Las hojas afiladas cortan el aire, produciendo un silbido feroz. Las dos dagas atacaron los puntos vitales de Roldi en un ángulo extremadamente extraño. El haki de observación de Roldi era débil, pero semejante ataque no le presionó. Lo esquivó con facilidad. Habiendo activado ya el poder de su linaje de la tribu Mink, se lanzó hacia adelante con un rugido, su enorme puño se estrelló como una bala de cañón contra San Batista. No había miedo en sus ojos. Sin embargo, San Batista permaneció completamente imperturbable ante esta situación. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente.
Al instante volando siguiente, las dos dagas que habían salido cambiaron de dirección inesperadamente, aumentando considerablemente su velocidad. Roldy sintió un dolor agudo detrás de él, y sus movimientos se detuvieron involuntariamente. En una batalla entre potencias, tal falla es muy grave. San Batista no dudó, asestó un puñetazo aún más rápido, golpeando a Roldy con fuerza en el abdomen. Roldy salió volando por el puñetazo. El dolor no fue mucho. Su linaje de la tribu Ming le otorgaba la capacidad de ignorar casi todo el dolor, pero lo que lo descubrió fueron las tácticas de San Batista. Roldy giró su cintura en el aire, pisando fuerte en el aire y estabilizándose rápidamente. Interesante. Ustedes, los Zoan míticos, sí que son molestos. Tras caer en desventaja en su primer intercambio, la fuerza de San Batista era incluso mayor de lo que Roldy había imaginado. Pero el oponente no parecía dispuesto a perder el tiempo con él. Antes de que la voz de Roldy se apagara, San Batista atacó de nuevo. Era la rutina habitual. Primero lanzando dos espadas, luego cargando hacia adelante. Las dos dagas obligaron a Roldy a esquivar, mientras que el puño de San Batista apuntaba a la cabeza de Roldy. Las dos dagas rozaron a Roldy y regresaron en círculo. A Roldy le apareció una vena en la frente. Masa de hierro. Controlando sus músculos y sangre mediante la respiración, el cuerpo de Roldy se puso increíblemente rígido al instante. Las dos dagas lo hirieron de nuevo, pero apenas le perforaron la piel, dejando dos insignificantes marcas de sangre. El puño de San Batista tocó el rostro de Roldy, pero solo le hizo inclinar ligeramente la cabeza. ¿Qué? Los ojos de San Batista se abrieron de par en par, casi con la mandíbula destrozada. El gobierno mundial, naturalmente, conoció a los 6 poderes de Marineford. No solo los conocía, sino que estos excelentes métodos de entrenamiento ya habían sido adquiridos por el gobierno mundial y ya se estaban preparando para que algunos agentes los aprendieran. Sin embargo, tras investigar, descubrió una desventaja evidente en los 6 poderes. Por ejemplo, masa de hierro. Una persona que usa masa de hierro no puede moverse y solo puede resistir ataques pasivamente. Es una buena técnica defensiva, pero al enfrentarse a alguien de fuerza similar o superior, tal movimiento equivale a buscar la muerte. Según encuestas estadísticas, los soldados de la Marina que se entrenaron principalmente en Iron Mas tuvieron una tasa de mortalidad un 50% mayor que los soldados que se entrenaron principalmente en otras 6 potencias. ¿Pero una cosa tan basura podría realmente bloquear su ataque? Para usar el mismo movimiento contra mí, debes pensar que yo, Roldy, soy un tonto. Tras recibir un puñetazo de San Batista, Roldy parecía estar en perfectas condiciones. Apretó el puño, tan grande como una olla. Los músculos de su cuerpo, duros como el hierro, le otorgan una fuerza inmensa. El poder de la fruta del diablo se activó. No eres el único con una fruta del diablo. Momo. Poder 30X. Puño de hierro. La amplificación de poder otorgada por la fruta Momo, combinada con la famosa técnica de Garp, puño de hierro, hizo que San Batista sintiera la amenaza de muerte en ese instante. Sus pupilas se contrajeron, pero a tan corta distancia, no había forma de esquivarlo. Ryokirón. Escudo absoluto. Su fruta del diablo explotó, San Batista emitió un gruñido bajo y, finalmente, la máscara de calavera que cubría su rostro se hizo añicos. Innumerables fragmentos de acero se condensaron frente a él, y las dos afiladas dagas hicieron lo mismo. En apenas unas décimas de segundo, un escudo que irradiaba un resplandor dorado oscuro apareció ante él. Esta era la habilidad de su fruta del diablo. Todas las frutas del diablo Zoan míticas poseen poderes increíbles. Por ejemplo, la fruta de Buda de Sengoku no solo le otorgó la sabiduría y el poder de un Buda, sino que también le dio la capacidad de emitir ondas de choque. La fruta del Fénix no solo poseía una regeneración casi inmortal, sino que también le otorgaba llamas azules capaces de curar cualquier herida, y la fruta del diablo, San Batista también poseía este tipo de habilidad. Lo que poseía se llamaba control de acero. Este escudo lucía extraordinario, y San Batista, por si acaso, lo había cubierto con una capa de haki de armamento. Esta ya era su defensa más poderosa, y sin duda bloquearía este ataque. Él lo pensó así. Sin embargo, una capa de armamento haki, tan oscura que casi se tragaba toda la luz, envolvió el puño de Roldy. Destructor de ejércitos. El increíblemente duro armamento haki destrozó la llamada defensa más fuerte de San Batista en un abrir y cerrar de ojos. El poder de las armas no tenía importancia a los ojos de Roldy.
Detrás del escudo destrozado estaba el rostro en pánico de San Batista. El puñetazo, con su potencia 30x, impactó de lleno en el rostro de San Batista, cuyos rasgos ya estaban contorsionados. El repugnante sonido de los huesos rompiéndose era continuo. Su rostro quedó completamente aplastado por ese único golpe. La sensación de un puño golpeando la carne era la sensación más maravillosa del mundo. Los ojos de Roldy brillaron rojos y aumentaron aún más su fuerza. San Batista salió inmediatamente volando hacia atrás. El puñetazo de Roldy fue de arriba abajo y San Batista cayó al suelo como un meteoro. Inmediatamente después, Roldy relajó su cuerpo, desconectó el Moonwalk y también se lanzó hacia abajo, con los pies cubiertos de un horrible haki de armamento. Este golpe, como la lanza de un dios de la guerra, descendió de los cielos, demostrando la ira divina al mundo. Debido a su extrema velocidad, incluso aparecerán chispas en las puntas de sus dedos. Antes de que San Batista pudiera tocar el suelo, el pie de Roldy ya había pisoteado su pecho. Una densa sensación de peligro mortal llenó la mente de San Batista. Sabía que no podía permitir que ese viento aterrizara. Con la fuerza de este niño, su pecho definitivamente sería aplastado y su corazón explotaría junto con él. Esto demuestra que las frutas del diablo de tipo mítico Zoan aún tienen cierto valor. San Batista ya estaba herido, y Roldy era increíblemente rápido, pero logró ajustar su cuerpo en el último momento antes del impacto, moviéndose con fuerza unos centímetros. Los pies de Roldy aterrizaron sobre su hombro derecho. Aunque todo su brazo quedó destrozado, al menos salvó la vida. San Batista lanzó un grito inhumano. Cuando un dragón celestial tan alto y poderoso como él había sufrido jamás un dolor tan inmenso. TSK, tu aura era tan fuerte y tu poder era decente, aún así desperdiciaste tu vida simplemente debido a la arrogancia en tus huesos. Un tipo como tú es verdaderamente incorregiblemente tonto. Roldy se sintió como un idiota por haber pensado que un dragón celestial alto y poderoso pelearía tan ferozmente como un tipo de bajo nivel como él. Su poder bruto no estaba tan lejos. Su fruta momo era extremadamente desafiante para el cielo, pero la fruta del diablo de tipo mítico del oponente no era menos impresionante. Las técnicas físicas y el haki de armamento de Roldy eran de primera categoría, pero San Batista podría haber explotado el débil haki de observación de Roer y haber utilizado los métodos únicos de su tipo mítico para enredar a Roldy. Solo se puede decir que tenía suficiente poder, pero su experiencia de combate era demasiado deficiente. ¿De verdad crees que has ganado? Inesperadamente, San Batista, que estaba pisoteado por el pie de Roldy y tenía un brazo incapacitado, de repente tenía sed de sangre en sus ojos. El pelaje dorado oscuro de su cuerpo adquirió una capa carmesí y una fuerza enorme envió a Roldy a volar. Acompañado por un largo aullido del lobo, la apariencia de San Batista se transformó enormemente. Su pelaje dorado oscuro, manchado de sangre, parecía aún más asesino, y sus ojos siniestros contenían la astucia única de una criatura lupina. Sin embargo, su brazo colgante y sin vida arruinó toda la estética. Pero a San Batista no parecía importarle en absoluto. Hizo una ligera seña y un sinnúmero de fragmentos de acero volaron por el aire y luego envolvieron por completo todo su brazo. La vista de Roldy era excelente. Vio claramente cómo el acero atravesaba la piel de San Batista y se introducía en su cuerpo. Los huesos que originalmente estaban destrozados hasta quedar irreconocibles renacieron, reforzados por el acero. Estos métodos tan extraños fueron realmente reveladores. Poco a poco las cosas se fueron poniendo interesantes. Tu fuerza es formidable, pero, por desgracia, eso no puede cambiar el destino que estás a punto de enfrentar. San Batista parecía un hombre cambiado, el orgullo en su rostro finalmente se transformó en calma, tal vez este era el comportamiento que un individuo verdaderamente fuerte debe poseer. Después de flexionar su brazo construido de acero, de repente extendió una mano hacia Roldy. Sin embargo, como un misericordioso y noble dragón celestial, en nombre del gran Batista, este santo está dispuesto a concederte una oportunidad. Puedes arrodillarte agradecido, escapar bajo la apariencia de una muerte fingida y convertirte en el subordinado de este santo. Tus crímenes desaparecerán con tu muerte fingida. Podrás unirte al gobierno mundial y, con la ayuda de este santo, te convertirás en una figura importante en el gobierno mundial. En ese momento, descubrirás que usar el poder para matar es mucho más satisfactorio que usar la fuerza bruta.
San Batista era bastante magnánimo, pero todo lo que proponía estaba condicionado a que Roldy se arrodillara. ¿Cómo podría eso ser posible? Si se arrodillaba, el espíritu de Roldy desaparecería por completo. Su orgullo no se lo permitiría en absoluto, y además su intuición daba una respuesta diferente. Ja 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 ja. Esa es ciertamente una buena propuesta. Si todavía fuera un niño novato, podría estar de acuerdo. Miró a San Batista con burla, pero la expresión del rostro de este permaneció inalterada. Como cazadores astutos, los lobos suelen utilizar diversos planos y trucos para cazar a sus presas de forma más eficiente y sin esfuerzo. Esta es su naturaleza y no se puede cambiar. ¿Alguien realmente creería las palabras de un lobo? Quizás algunos organismos unicelulares realmente lo creyeran, pero Roldy no estaba entre ellos. Sin mencionar que todo esto era imposible desde el principio. Eres muy inteligente. Matar a un tipo como tú será aún más divertido. San Batista no respondió directamente, pero sus palabras lo dejaron claro. La figura de San Batista se desvaneció de repente. Rolty no tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un fuerte puñetazo en la cara. Inmediatamente después, unas garras perforaron su abdomen, pero afortunadamente fueron atrapadas por sus músculos sólidos. Vete al diablo. Rolty lanzó una patada, obligando al oponente a retroceder, pero su ataque no impactó. Los lobos, como criaturas, tienen velocidades que no deben subestimarse. Su intuición bestial mejoró enormemente su haki de observación. Apoyándose en esto, San Batista era más que capaz de jugar con Roldy. Roldy se lamió la sangre de la comisura de la boca, justo a punto de lanzar otro ataque, cuando de repente, un enorme rugido vino del centro de la isla. Momentos después, un espeso humo negro se elevó hacia el cielo. Las pupilas laterales de San Batista se contrajeron y su expresión complicada cambió. ¿No era esa la ubicación de la plataforma alta? El tiempo retrocede ligeramente una hora. En la plataforma elevada del centro de la isla, el santo Satán estaba sentado en una silla, con los ojos cerrados, meditando. De repente, abrió los ojos, y un destello de luz roja apareció en sus antiguas y majestuosas pupilas. El eco del crujido de ramas resonó. El santo Satán miró atentamente y vio a un hombre con el abrigo de capitán de un barco pirata saliendo lentamente. Tenía las manos en los bolsillos, tarareando una melodía desconocida, mirando a su alrededor con curiosidad, admirando con indiferencia todo lo que le rodeaba. De repente, miró al santo Satán con una amplia sonrisa. Se rascó la cabeza y dijo: «Oh, Satanás. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Esta vez lideras el equipo?». El recién llegado le habló al santo Satán con extrema familiaridad. En contraste, el santo Satán se levantó, apoyándose en su bastón, y se acercó lentamente al borde de la platier. «Rocas, aún así viniste». El recién llegado era, en efecto, Rox. Era difícil imaginar que él, que parecía estar dando un paseo, fuera el primero en llegar. «No hay opción, tu gente rodeó este lugar con tanta fuerza que no pude ignorarlo. Pero hablando de eso, tengo que decirte algo. ¿Qué clase de gente recluta tu gobierno mundial? Todos son arrogantes, pero completamente inútiles. Los que me bloquearon la última vez en Merigeoise eran mucho más fuertes que ellos». Las rocas le quitaron el polvo imaginario del cuerpo. El Valle de Dios tenía un tamaño limitado, y este lugar estaba en el centro mismo de la isla, con una gran cantidad de gobiernos mundiales. El agente está apostado por ahí. Tras deshacerse de esos tipos molestos, encontró el lugar donde se guardaban los tesoros. Eres un completo ingenuo. Tan ingenuo como para caer en una trampa tan obvia. Rocas. Se apostaron cientos de vidas de dragones celestiales para atraer a un formidable señor del Nuevo Mundo como tú. En los 800 años transcurridos desde el establecimiento del gobierno mundial, pocos han recibido un trato así, y tú también deberías estar orgulloso de ello. El aura que rodeaba al santo Satán se volvió repentinamente inquietante y maligna. Líneas de humo negro violáceo oscurecieron por completo su cuerpo, pero Rox simplemente permaneció de pie bajo la plataforma, observando la escena con una sonrisa. Pareces muy confiado, pero ¿de verdad crees que puedes retenerme aquí con solo esta gente? Menudo chiste. Aunque vinieran los 5 viejos de Tugorose y a la vez, me daría igual. Aunque se despertaron recuerdos largamente olvidados, no hubo mucha emoción en los ojos de Rox.
Entre el humo negro violáceo, apareció un par de ojos escarlata como linternas rojas. El aura maligna abrumadora infundía un frío infernal, haciendo que uno pensara involuntariamente en el infierno. Tales trucos insignificantes podrían disuadir a la gente común, pero para Rox, era como si acabara de encender el aire acondicionado. Como el Señor Supremo más poderoso que dominaba el Nuevo Mundo, él, al igual que Roldi, ya no conocía el miedo. Varias patas largas, gruesas y arácnidas, con articulaciones de bambú, se abrieron paso entre el humo. Unos cuernos enormes y afilados emanaban una luz negra y profunda, y un abdomen grande y suave se extendía tras él. Nubes de humo negro se enredaban en su cuerpo, sus uñas se afilaban, y aún sostenía el cetro en la mano. En ese momento, el santo Satán no se parecía en nada a una criatura que debería existir en este mundo. El dios de la ciencia y la defensa, Saturno Satán Saint, uno de los Gorosei, las más altas autoridades del mundo, y un usuario de la fruta del diablo en la forma Usion y de la bestia mítica Zoan. Sin lugar a dudas, era una de las potencias de mayor nivel en este vasto mar. Auge. Esos enormes ojos escarlata apenas parpadearon, pero al instante siguiente, una explosión surgió repentinamente de la cabeza de Rox. Una nube de humo negro le ocultó el rostro, pero aún así no cayó. Por cierto, después de tantos años, ¿siguen siendo estos tus únicos métodos de ataque? Esos trucos antiguos y poco originales no me interesan en absoluto. El humo negro se disipó, dejando solo algo de polvo en el rostro de Rox. Tenía un cigarro encendido en la boca. Dio una calada profunda, exhalando humo de dragón, y miró al santo Satán con expresión burlona, con un tono de voz lleno de decepción. Usando las habilidades de la fruta del diablo frente a mí, deberías haberte vuelto loco por beberte en el castillo Pangea. Una gran cantidad de niebla negra brotó repentinamente de las manos de Rox. El santo Satán no dijo nada más. Solo un atisbo de solemnidad apareció en sus ojos. Rox, el hombre que sembró el caos en Tierra Santa Mer y Geoise hace décadas y escapó sano y salvo tras matar a un almirante del cuartel general de la Marina, hace tiempo que el gobierno mundial tenía en su poder toda su información. Esto, naturalmente, incluía las habilidades que poseía Rox. La habilidad que poseía no era otra que la habilidad más malévola de este mundo, la fruta oscura logía. Era extraño, pero antes de la aparición de las rocas, nunca se había oído hablar de esta fruta del diablo en este vasto mar. Nadie había visto jamás la fruta oscura, e incluso el gobierno mundial creyó en su día que no existía. Los primeros dueños de esta fruta del diablo fueron las rocas. El criminal más malévolo del mundo, la habilidad que poseía, naturalmente se convirtió en la habilidad más malévola de este mundo. Sin embargo, la información que conocían actualmente era solo que la fruta oscura era la pesadilla de todos los usuarios de frutas del diablo, y que parecía poder controlar la gravedad. No sabían nada más. Esta era una fruta del diablo bastante peligrosa para los Gorosei. Todos eran usuarios extremadamente poderosos de frutas del diablo, y casi todos dependían principalmente de ellas. Al enfrentarse a la fruta oscura de Rox, sus medios más poderosos serán cortados directamente. Dos chorros de gas blanco salieron de las fosas nasales del alto Usioni. De repente, saltó por los aires, y su enorme cuerpo se desplomó como el monte Tai. Las rocas se esquivaron hacia atrás, y el enorme cuerpo del Usioni se estrelló contra el suelo, levantando una gran cantidad de polvo. Una pata afilada de araña, con forma de lanza, atravesó el humo y se lanzó con saña hacia el pecho de las rocas. La inmensa y monstruosa fuerza incluso provocó que ondas blancas exploten desde la punta de la pata de la araña. Sean cuales sean los métodos, no tienen sentido ante nosotros. ¿El señor del Nuevo Mundo? Un simple gamberro ignorante. No te puedes imaginar la profundidad de nuestros casi 800 años de herencia. Ante el ataque del santo Satán, Rox resopló con frialdad. De repente, presionó el puño y lo estrelló contra la punta de la pata de la araña. Ambos chocaron, y todo en una radio de casi 100 metros alrededor del punto de contacto comenzó a agrietarse. Aparecieron grietas en el suelo, rocas gigantes se fragmentaron, las plantas gemían al ser cortadas por la mitad, y la plataforma elevada también sufrió un impacto. Afortunadamente, los materiales utilizados para construirla eran muy valiosos, lo que evitó que se derrumbara. A pesar de haberlo anticipado, las pupilas de Satán Saint aún se contrajeron involuntariamente. ¿La herencia del gobierno mundial? Jaja, mi mente ciertamente no lo entiende, pero ¿qué importa?
Asimismo, tampoco tienes idea de lo fuerte que realmente soy yo, como señor del Nuevo Mundo. Las rocas rugieron, su puño cerrado se abrió y agarró la pata de araña del santo Satán. Al instante siguiente, con una oleada de poder infinito desde su interior, el enorme santo Satán, con forma de montaña, fue levantado directamente por las rocas y luego se estrelló con fuerza contra el suelo. La inmensa fuerza era casi insoportable incluso para un usuario de la fruta del diablo Zoan mítica. El suelo tembló violentamente y con él apareció un enorme cráter. Fuerza, velocidad, Aki, habilidades de frutas del diablo, resistencia física, cuando todas estas cosas alcanzan su punto máximo, solo entonces uno puede ser llamado hegemón. Ya sea fuerza, velocidad o habilidades de fruta del diablo, no tienes ninguna posibilidad. El aura de Rox era realmente aterradora. San Satán, cuya cabeza aún le daba vueltas por el golpe, luchó por levantarse, pero Rox saltó sobre él. La diferencia de tamaño entre ellos era como la de un gato doméstico y un tigre, pero Rox simplemente lo pisoteó, y San Satán volvió a tumbarse. He visto tu futuro, y es uno en el que no tienes ninguna oportunidad. Aquí de observación que ve el futuro. Mientras hablaba, tocó una de las patas de araña de San Satán. La gruesa pata de araña fue impotente ante su puño, rompiéndose en pedazos en menos de 0,1 segundos. Aquí de armamento de nivel Ryugo. El poder de la fruta oscura aumentó, y la niebla negra en la mano de Rox se hizo más profunda. Agarró a San Satán, y sus rasgos de Usioni se disiparon al instante. Este era el terror de la fruta oscura. En ese momento, San Satán sintió como si le hubieran vertido 100 toneladas de agua de mar en el cuerpo, y su conexión con su fruta del diablo se cortó por completo. Su cuerpo volvió a la normalidad, y Rox lo agarró por el cuello, levantando su corpulento cuerpo en el aire, incapaz de reunir fuerzas. Grieta. Rocas presionadas su mano con fuerza, y después de un sonido nítido, la cabeza de San Satán se inclina débilmente hacia un lado. Rox le había roto el cuello. ¡Qué montón de Gorosei! Rox arrojó con desdén el cadáver de San Satán a un lado. Su mirada se posó en los tesoros de la Platier. Según la inteligencia, aún albergaba muchas cosas buenas. Pensar en esto despertó su interés. Pero en cuanto subió a la plataforma, el aura disipada de San Satán reapareció tras él. San Satán, quien debería haber estado tendido sin vida en el suelo, ahora tenía una extraña nube de humo negro que se elevaba de su cuerpo. Su cuello roto se estaba recuperando visiblemente, y las heridas desaparecieron sin dejar rastro tras unas pocas respiraciones de su pecho, que ahora subía y bajaba. Como si hubiera descubierto algo nuevo e interesante, Rox, como un niño, se inclinaba. El aura de San Satán se había estabilizado gradualmente. Parecía que despertaría en unos segundos. ¡Qué asombroso! ¿Es inmortal? ¿Un hombre que debería estar muerto realmente volvió a la vida? Murmuró, agarrando una pierna de San Satán. Con un movimiento de muñeca, le arrancó la pierna entera. Un destello de dolor se dibujó instintivamente en el rostro de San Satán. Rocas estaba allí en cuclillas, jugando con la pierna en su mano, con el aspecto de un pervertido. Después de aproximadamente 10 respiraciones, Rox, sin siquiera parpadear, vio como a San Satán le crecía otra pierna y finalmente abrió los ojos, despertando lentamente. Esto es. San Satán, recién revivido, claramente no pensaba con claridad. Miró a su alrededor aturdido, y finalmente vio a Rocas agachado a sus pies. Cacá. ¿Ya te despertaste? Felicidades, la cirugía fue todo un éxito. Ahora eres una chica hermosa. Rox mostró su retorcido sentido del humor con una sonrisa traviesa. ¿Eh? San Satán parpadeó sin comprender, con la mente aún confusa. Pero al ver la pierna en la mano de Rox, su mente confusa por fin volvió a funcionar. ¿Por qué esta pierna me parece tan familiar? Murmuró en voz baja, y sus recuerdos fragmentados se reconectaron. Los ojos de San Satán se abrieron de repente, y entonces brilló, deteniéndose a 20 metros de Rox. ¡Malditas rocas! Apretó los dientes, su aprensión hacia Rox llegó al máximo. Este hegemón del Nuevo Mundo hacía honor a su reputación. Su fuerza superaba con creces su imaginación. Era, después de todo, un luchador formidable con un poder de combate de nivel almirante, y aún así fue abatido en tan poco tiempo, incapaz de contraatacar. Él solo no podría superar esa fuerza, ¿podría ser que realmente alcanzó ese reino? Una conjetura muy audaz surgió en la mente de San Satán, pero la descartó de inmediato.
Tal cosa era imposible. Incluso ese estimado adulto solo estaba a ese nivel. ¿Qué derecho tenía un simple Rox? ¿Por qué dejaste de dormir de repente? ¿Dormiste lo suficiente? Oye, estabas hablando de lo profundo que es la base del gobierno mundial y de lo mucho que me sobreestimo. El tiempo que pasaste balbuceando esas dos frases me bastó para matarte 3 veces. Las palabras de Rox eran despiadadas, pero también eran la verdad. MMM. Admito que tienes cierta habilidad, eres un tipo sorprendente. Por lo tanto, ahora serás testigo del verdadero poder del gobierno mundial. Sansatan tocando el suelo con su bastón, un relámpago negro crepitó en el aire y una misteriosa formación de pentagrama negro se formó gradualmente bajo sus pies, mientras tanto, dos figuras avanzaban velozmente por el bosque. Vestían trajes de combate similares a los del difunto San Batista, con el haki de observación completamente extendido, sin perder la menor esperanza de encontrar al enemigo. ¿A dónde se fueron esos malditos tipos? Sois un montón de piratas estúpidos, no dejéis que os atrape. Estos eran, en efecto, dos miembros más de los Caballeros de Dios. Ambos vestían ropas suntuosas, y el aura de uno de ellos era incluso más intensa que la del difunto San Batista. Sin embargo, su arrogancia también era mucho mayor que la de San Batista. Mientras los dos se quejaban verbalmente, la expresión del miembro más fuerte de los Caballeros de Dios cambió de repente dramáticamente. Quítate del camino. Le gritó a su compañero, quien, aunque no entendía por qué, instintivamente esquivó hacia la izquierda debido a su mutuo entendimiento. Casi en el instante en que lo esquivó, una luz fría brilló y el suelo donde acababa de pararse se partió instantáneamente en dos. Buena reacción, ¿eh? Aparecieron dos figuras altas. Capitanes de la cuarta y quinta división de los piratas de Rox. Gran pirata Wang Zi, hacha plateada,